Como ya le hemos informado a lo largo de este espacio, hoy 17 de septiembre es un día histórico para la Ciudad de México. A partir de hoy se instalará el primer Congreso de la capital y desaparecerá la Asamblea Legislativa. Por tal motivo, hoy a las 9 de la mañana se llevará a cabo la sesión solemne, en donde se realizará la toma de protesta constitucional de los diputados electos. También se elegirán a los integrantes que conformarán la mesa directiva que coordinarán los trabajos durante el primer año de ejercicios, que esta será la primera legislatura. La declaración formal de la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México y la instalación de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. También le informo que este día en el Salón Eberto Castillo se llevará a cabo la recepción del sexto informe de gobierno por parte de Guillermo Orozco, secretario de Gobierno, a nombre del titular del Ejecutivo local, José Ramón Amieva. Posteriormente se realizará la sesión ordinaria a efecto de presentar iniciativas de ley de urgente y obvia resolución, una de ellas, la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. A las 14 horas en el hemiciclo a Juárez, los diputados de Morena tomarán protesta. Hasta aquí la agenda legislativa. Recuerde que los detalles de esta y más información los puede conocer por los diversos espacios de 21 Noticias. Que tenga un excelente lunes. Lo vemos mañana.